viene, el 24 de enero, hemos incluido dentro del proyecto REVEX, que este año se desarrolla en la biblioteca, para fomentar la lectura y el conocimiento de la cultura de Cabeza del Buey, os hemos traído una charla sobre la historia de las escuelas hogar. Porque yo me pregunto, ¿sabéis vosotros para qué sirven, o mejor dicho, para qué sirvieron las escuelas hogar? Sí. Dime. Para que los niños que sus padres trabajaban, por ejemplo, en el campo, eso, se pudieran refugiar ahí. Ah, para que tuvieran derecho a aprender, a leer y escribir mínimamente, ¿no? Bien, eso es un buen inicio, un buen punto, aunque eres el único que ha levantado la mano. Porque vosotros tenéis una idea de lo que es hoy la escuela hogar, el alumno que recibe su situación y cumple una función también esencial hoy día, pero la que cumplieron en origen fue trascendental. Y aquí tenéis a unas personas que os van a contar hoy lo importante que fue para ellos, ¿de acuerdo? Efectivamente, como ha dicho el compañero, las escuelas hogar se crearon para dar educación primaria básica a niños que de lo contrario estaban destinados a estar en una situación de analfabetismo, porque vivían en el campo, sus padres se dedicaban al campo, no había coches, estamos hablando de 1960, que no hace nada, estas personas están aquí y no son ancianos, ¿no? Son personas adultas, pero no son ancianos, ¿no? No había coche, entonces no podían venir al pueblo a las escuelas nacionales, que eran las escuelas públicas del momento, ¿no? Y estas escuelas fueron esa salvación, ese refugio, como tú bien has dicho. Si nos paramos a pensar en este hecho, no llevamos en el pueblo ni 60 años, bueno, escasos 60 años de educación reglada y de igualdad de oportunidades para todos. No es ni un siglo. Vosotros a lo mejor dais por sentado que se puede ir a la escuela, que tenéis derecho a venir, que vais a aprender, ¿no? Pero eso no siempre fue así, ¿de acuerdo? Y es que resulta que la educación es un derecho humano. Lo recoge la UNESCO, lo recoge la ONU, lo recoge nuestra Constitución española en su artículo 27, ¿de acuerdo? Y es la herramienta de cambio más potente que existe. Sin educación no somos nada, estamos como seres humanos abocados al desastre si no tenemos la cabeza formada. Y por eso se creó esta charla, además dentro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿vale? En este caso estamos trabajando el Objetivo 3, el 5, el 10, el 16 y el 17, como veis aquí. Ahora, ¿cuál va a ser el orden de nuestra charla de hoy? Pues yo voy a presentaros de la manera más interesante posible, para que os guste y os lo llevéis bien aprendido, la historia de las escuelas hogar y el gran artífice de ellas, que fue don Casimiro Barbado González. ¿Suena ese nombre de algo? ¿No suena ese nombre? ¿Cómo se llama la biblioteca del pueblo? Ahí ya no atinaste. Se llama Biblioteca Casimiro Barbado González. Si se llama así es porque tuvo que ser una persona importante, ¿no? Tuvo que ser una persona, el personaje principal, el protagonista de nuestra historia de hoy. Aparte, por supuesto, de los miembros de la asociación. Tenemos por aquí a Manuel, espérate, que voy a decir Fernández González, pero es González Fernández. Manuel González, que es el presidente de la Asociación de Amigos y Amigas de las Escuelas Hogar. Tenemos por aquí a José Fernández, en este caso Fernández va primero, que es secretario y tesorero de la asociación. Y luego tenemos dos miembros. Tenemos a Chelo Martín Moyano, venía Chelo, vicepresidenta de la asociación. Y tenemos a José Luis Domínguez, que también, que todos ellos son antiguos niños de las escuelas hogar, que os van a dar su testimonio. Y tenemos a Ana, por supuesto, todos conocéis a Ana Luján, sí, que también ella es hija de un interno, y además muchos miembros de su familia también fueron a las escuelas hogar. Y ellos os van a dar la parte final de la charla. ¿De acuerdo? Nazaret, perdona, Willy. Dime, María. ¿Te parece bien entonces que repartamos unos folios y unos bolígrafos para que tomen nota? Ahora justo que voy a empezar la parte del grueso. Vale, y una cosa, creo, si te parece, que el primer nombre que podrían anotar para que no se les olvide es Casimiro, para que sepan cómo se llama la biblioteca, que parece ser que no lo saben. Y van anotando su primer nombre. Venga, rápido, bolígrafo en la mano y anotar. Yo sigo puesto de la mano. Yo sabía que me iban a anotar el A ver, no que callar, ¿eh? Bien, vamos a ver.
Casimiro, Barbado, González. Es lo que tienen que anotar. Sí. Hombre, venga, vamos. Bueno, yo prosigo, volved para acá, estoy aquí. Bien. Si os habéis fijado, hemos decorado la biblioteca con una serie de libros sacados de nuestro catálogo, ¿vale? Libros relacionados con la infancia y con la educación. Si os paráis a pensarlo, muchos de los grandes libros, de las grandes películas que se han escrito, han tratado siempre de la educación de los niños. Mira, por ejemplo, Peter Pan, los niños perdidos, no dejaban de ser unos niños que sin padres, en este caso, que encuentran en Wendy a una docente, a una madre que les enseña, ¿no? Eran niños que lo que querían era ser educados. O, por supuesto, las grandes obras de Charles Dickens. Tenemos Oliver Twist, el niño en situación desfavorable que buscaba educación. Lo mismo pasa con David Copperfield. Y así, como en Tom Sawyer, como en la historia interminable, el papel fundamental que tiene el libro, en Alicia, el platero y yo, en el Lazarillo de Tormes, todos esos hablan de la educación y la infancia. Y aquí os hemos puesto otra selección ya dedicada a docentes, dedicada a la historia de Cabeza del Buey, puesto que la charla de hoy va de eso. Y tenemos aquí un libro especial, que es el libro, la revista que han publicado este año la asociación, contando la vida y la historia de las escuelas hogar, que es el ejemplar al que nos referiremos ahora más adelante. ¿Vale? Bueno, pues pasando a la historia, os voy a mostrar una imagen y quiero que me digáis si sabéis de qué. Mirad la pantalla. ¿Alguien reconoce esa escena? Creo que sí. Es de una película, pista. ¿Qué película? Los niños del coro. Los chicos del coro, excelente. Bien. Película que si no habéis visto ya, a lo largo de vuestros años en el precentro, en la asignatura de francés os pondrán seguramente. Y la de música. Y en la de música. Ah, pues perfecto. La historia de los chicos del coro es muy sencilla. Cuenta la historia de un grupo de niños al acabar la Segunda Guerra Mundial. Como sabéis, Europa quedó destrozada, Francia el contexto, ¿no? Y los padres estaban más preocupados por la subsistencia, por la economía, que por la educación de los niños. No obstante, los niños fueron enviados a este internado en una situación complicada de analfabetismo prácticamente, y la historia va de un maestro de música que llega a este internado y a través de la música consigue engancharlos a la educación, consigue formarlos y crea esa fantástica y preciosa banda sonora que es la de los chicos del coro. ¿Vale? Ahora, ¿vosotros creéis que aquí en Cabeza del Buey se produjo una situación similar? No me refiero a nada relacionado con la música, pero sí el hecho de una institución que recoge a unos niños para darle educación en un contexto social económico desfavorable. ¿Creéis que pudimos tener una historia parecida? En los grupos de niños tenemos un colegio, en este caso las escuelas hogar de Cabeza del Buey. No han hecho una película sobre nosotros, pero estoy segura de que las anécdotas que en esos años, larguísimos años, en los que estuvieron en funcionamiento, probablemente más de una anécdota dio para una historia. ¿Vale? Bien, pues ¿cómo sucedió? ¿Cuál es la película detrás de esta institución? Pues imaginaros un frío día de febrero, un día en el que llovía a cántaros, llega a la estación de Cabeza del Buey un maestro al que han nombrado inspector de educación de esta comarca que además es muy grande, ocupa Cabeza del Buey, pero también implica la Siberia, un montón de pueblecitos de los alrededores. Y él es inspector de educación, le ha tocado este destino y como buen inspector va a las escuelas nacionales que existían en el pueblo, las escuelas públicas. Que luego, por cierto, había muchas escuelas privadas, había maestros, maestrillos a los que pagaban una cantidad de dinero y enseñaba a los 4 o 5 niños que pudieran permitirse pagarle, ¿vale? El caso es que él va a las escuelas y comprueba que las están prácticamente vacías.
¿Dónde están los niños?, se pregunta el inspector. ¿Dónde están? Me faltan niños, en este pueblo hay más, ¿dónde están? ¿Dónde estaban? Trabajando. Exacto. Este señor, que es don Casimiro Bernardo González, se dio cuenta rápidamente de que en el pueblo había más de 300 niños que estaban sin escolarizar. Y él se cogió sus papeles, se cogió su grupo de maestros nacionales y les dijo: vámonos por los campos a hacer un listado de todos los niños que están en edad escolar y que no están escolarizados. Él hizo su censo, digamos, su listado, y en cuestión de 3 años montó 3 escuelas hogar. 3 escuelas hogar, él pidió 2 en origen y le concedieron 3. Eso fue un hito absoluto para el pueblo, porque permitió que esos niños que no tenían coche, como he dicho antes, vinieran al pueblo, tuvieran un lugar en el que quedarse y en el que formarse. De lo contrario, hubieran estado abocados a la ignorancia, a no aprender a leer ni a escribir. Entonces, muchos de ellos, ahora quizás nos lo cuenten, algunos de ellos no habían visto en su vida un cuarto de baño. No solo que no supieran leer ni escribir, es que no habían visto un cuarto de baño en su vida. La dieta, no sabían a lo mejor lo que eran 5 comidas, una merienda, probar chocolate, por ejemplo. Entonces esas escuelas les salvaron la vida y consiguieron luego formarse y llegar a ser guardias civiles, llegaron a ser maestros ellos mismos, etc. Bien, por dar algunos detalles que son muy esclarecedores, ¿vale? Fijaros, el derecho a la educación primaria ya existe desde finales del siglo XIX, mediados finales, ¿vale? Y el derecho a la creación de escuelas hogar ya se recoge en la Ley de Educación Primaria del año 1945. Pero por una cuestión económica, aquí en Extremadura no se implantaron muchas de ellas hasta la década de 1960. Es decir, para 1950, Extremadura era parte de la España analfabeta. La gran mayoría de la población joven era analfabeta, ¿vale? Hasta que llegó este señor, que con toda su voluntad y muchísimo esfuerzo, consiguió que para la década de 60, en Cabeza del Buey se crearan 3, ¿vale? Sin ella, más de 300 niños hubieran quedado sin escolarizar, ¿vale? No les deis a los clics de los bolígrafos que suenan en el vídeo, por favor. Dejarlos en la mesa. Bien, las 3 escuelas hogar, que probablemente las hayáis visto, pero no sé si sabéis que eran escuelas hogar, una de ellas era la Escuela Hogar Santa Elena, ¿vale? Donde hoy día se da la catequesis, ¿vale? Que es propiedad de la iglesia, si no recuerdo mal. Eso fue la primera escuela hogar, una de ellas. Luego tenemos Escuela Hogar San Vicente, que es la que hoy día está en funcionamiento, ¿vale? Y finalmente la Escuela Hogar Santa Teresa, que está en lo que fue el convento de las Carmelitas, que después fue Escuela Hogar Santa Teresa y hoy día es un colegio concertado, como vosotros ya sabéis, ¿vale? Bien, unos detalles extras de don Casimiro. He aquí el protagonista y una foto que se le hizo en un homenaje en el Centro Cultural, ¿vale? Cuando todavía vivía. Don Casimiro murió en el año 2007, ¿vale? Dato importante, no solo fue inspector, no solo montó las escuelas hogar, también fue alcalde de Cabeza del Buey. Su formación fue maestro durante la República, estaba muy preocupado por la reforma pedagógica, ¿vale? Eso fue lo que le llevó a convertirse en inspector, como os he dicho, crear las escuelas hogar, pero es que lo que hizo como alcalde también fue excepcional. Fijaros, fue alcalde del año 79 al año 83, también fue senador por la provincia de Badajoz. Y es que el centro de salud que tenemos lo creó él. No existía. Aunque parezca que ha estado ahí toda la vida, no existía. El polideportivo también fue obra suya. El alumbrado del pueblo, el saneamiento de las aguas, que se creara la guardería, todo eso lo creó él. Incluso que este instituto tenga hoy rama de FP, formación profesional, ¿vale? También fue porque él luchó en el sector de la educación. La excavación de las termas, el acondicionamiento de Belén,
Todo eso se lo debemos a don Casimiro Barbado González, incluso la creación de la Casa de la Cultura, que por eso la biblioteca se llama Casimiro Barbado González. Entonces creo que es fundamental que reconozcamos a las personas ilustres que han salido de aquí, porque sin ellas no seríamos nada de lo que somos hoy. ¿Vale? Bien. No hagáis ruido con el bolígrafo, por favor. Pues la charla de hoy, como os he dicho, la hemos organizado porque también queríamos presentar memoria. Todo esto que yo os he explicado viene recogido en esta revista. Y esa imagen que hay ahí, ¿a alguien le suena? ¿Lo habéis visto antes? Es muy complicado, ¿eh? Esa fotografía está extraída de un documental que se grabó en el año 2002 que se llamaba Vida de Pastores, ¿de acuerdo? En lo que Ana era actriz en ese documental. Sí. Y contaba la historia de las escuelas hogar, y esto es, bueno, esos niños no son los originales de la escuela hogar, eran actores, ¿no? Pero se representó cómo era la vida allí. Y también una obra de teatro que se llamaba La vida en palabras, que organizó Miguel Ángel Latorre. Se han hecho varias cosas, lo que pasa es que a veces pues, no caemos o somos demasiado jóvenes como para acordarnos, entiendo. En 2002 me parece que no habéis ni nacido. No, imposible. Bueno, pues habiendo explicado, que ya veo que varios habéis tomado buena nota, de los detalles importantes, ahora quiero cederle el turno a los antiguos niños de las escuelas hogar, que ellos nos cuenten, intenten contarnos anécdotas y respondan o traten de responder a estas preguntas. ¿Qué significó para ti la escuela hogar? ¿En qué aspecto sientes hoy que contribuyó a tu formación como persona? Y finalmente, pues ¿por qué no? Cuéntanos una anécdota de cómo era ser interno allí, ¿no? ¿Qué comíais? ¿Cómo era la vida? Así que cualquiera de vosotros dos, porque Ana interviene al final. Os cedo el puesto, Dios lo Espero que llegue a vuestra altura y me podáis entender. Yo soy uno de los niños de esos 300 que en un día estuvimos en la escuela hogar. Sin la escuela hogar yo no hubiera sabido ni leer ni escribir. Mis padres eran analfabetos, no sabían leer ni escribir. Estábamos distantes de Cabeza del Buey, a 12 kilómetros de aquí. Vivíamos en un chozo, sin de claro, aunque las paredes eran de piedra, pero el tejado y el techo era de monte y paja. Mi padre se dedicaba a la explotación de los cerdos, de cochino, con un dueño, un terrateniente de Cabeza del Buey. Digamos que nuestra vida era totalmente humilde, no pasábamos hambre, pero comíamos una vez a la mediodía y un huevo frito si se terciaba por la noche. Gracias a la escuela hogar, pues descubrí y aprendí varias cosas. Yo no sabía lo que era una taza de bata. No sabía lo que era un cepillo de dientes. No sabía lo que eran 3 comidas al día con el pendiente merienda por la tarde. No sabía, bueno, aprendí a leer y a escribir, que es lo principal. Todo eso fue gracias a la escuela hogar. Si no, mi futuro hubiese sido en el campo, pues cuidando ovejas, pues quitando piedras o haciendo las labores muchas que hay que hacer en un campo. Ese fue el principal, y gracias a don Casimiro, gracias a aquellas autoridades que se le ocurrió decir que los niños del campo tenemos derecho y la obligación de venir a la escuela. Todo eso es lo que os quiero, digamos, que representar aquí. No tengo, ojalá me acordara de muchas más cosas. Por ejemplo, mi padre. Yo fui el maestro de mi padre, porque mi padre, su ilusión más grande era saber firmar su nombre. Y mi padre no lo sabía. Y yo con 7 años, cuando supe leer y escribir, le escribí su nombre como yo pude en una libreta, y él durante una semana entera rellenó toda la libreta aquella con todas aquellas hojas y aprendió a firmar su nombre. Yo fui su maestro con 7 años.
Imaginaros todo eso, lo que suponía para aquella gente. Mi padre muchas veces le propusieron emigrar a la capital por un bien mejor, pero siempre tenía ¿dónde voy? Si no sé leer, no sé escribir, ¿dónde me meto? Ese es el problema. Luego, digamos, amigos en el campo, sí, estábamos mucha gente, porque en cualquier finca había 15, 20 familias, pero cuando éramos tan pequeños, pues las casas estaban distantes y un niño con 2, 3, 4, 5 años pues no puede andar por el campo, por la mitad del monte, por la cantidad de peligro que había. ¿Cuáles eran nuestros amigos? Los propios animales. El gato, el perro, todo eso era lo que era nuestra, ¿cómo decirlo? Como nos divirtíamos o con lo que jugábamos. Todo eso, gracias a Dios, se ha ido perdiendo, hemos ido aprendiendo gracias a la escolaridad, gracias a todo esto. No sé qué más decir. ¿Alguna anécdota, por ejemplo, que tú recuerdes cuando eras alumno interno? Anécdota, bueno, sí, anécdota. Todos hemos sido niños, todos hemos sido un poquito sobresalientes. Alguna vez, cuando apagábamos las luces, pues formábamos alguna chiquillada a los compañeros. Otras veces cogíamos, sin que se dieran cuenta los profesores, nos bajábamos a la cocina y de la cocina a la despensa, y en la despensa cogíamos algún trozo, algún chorizo, algún trozo y nos lo comíamos, y corriendo para que no nos vieran la escalera arriba y cosas de esas. También otras anécdotas, otras cosas curiosas. Había muchas comidas que no nos gustaban. La verdura, vamos a suponer, o la carne en membrillo. ¿Qué hacíamos? Nos bebíamos todo el agua de la jarra y con el pretexto ese salíamos al patio a llenar el agua del grifo. Cogíamos, en esa entremedia echábamos todo en la jarra, nos íbamos para el patio y al pozo echábamos todo aquello y llenábamos la jarra de agua. También lo que no gustaba. Lo que no nos gustaba. Otra cosa que, por ejemplo, que nosotros, que se me ha quedado en el tintero, que no sabemos, lo que era una ducha. Era impensable, porque nosotros en el campo era en una palancana o una bañera de estas de zinc, ahí nos metíamos nuestras manos, nos lavaban y se acabó. Nosotros teníamos nuestra ducha. Y eso de ir todos los días a lavarte la cara y a cepillártelo 3 veces, los dientes, como he dicho, eso, y abrir un grifo, eso es impensable. Porque nosotros en el campo, si queríamos agua, teníamos que coger la burra, los cántaros y llevarla a casa. Eso que abriera todo el grifo y empezar a salir agua era un privilegio. Hasta aquí creo que más o menos es lo que puedo contar y lo que se me ocurre. Ojalá hubiera podido traerlo algo más cueto, mejor, escrito, y entonces quizá hubiese servido para mejor. Pero esa era más o menos la historia de los niños del campo. Que gracias a la escuela hogar, hoy, por lo menos, sabemos leer y escribir. Muy bien, yo creo que... Un detalle interesante, ¿vale? El tipo de vida que él ha descrito está representado en estas fotografías con las que hemos querido hacer una exposición que va a estar hasta el lunes en nuestra biblioteca, ¿vale? Cómo era la vida antes. Detalle, es que es importantísimo el detalle de que estas escuelas no eran solo una escuela, como este instituto al que venimos, damos clases, nos vamos a casa, no, que también era alojamiento. Estudiaban y vivían ahí. Y fijaros la cantidad de detalles del día a día que aprendían de esa estancia, ¿vale? Quería decir también algo más, pero... sí, fundamental. Habéis visto del contexto desde el que venía José Luis, ¿vale? Su padre era porquero, trabajaba con cuchillo. Criando cuchillo. Sin embargo, gracias a la formación que le dio la escuela hogar,
José Luis ha sido toda su vida guardia civil, porque se formó, aprendió a leer y a escribir, se educó y mejoró su calidad de vida. Gracias a Dios, sí. Pues si no, yo estaba abocado pues a ser un jornalero, simplemente. Bien. ¿Qué tipo? No sé. Quizá en el campo, quizá en el pueblo, de albañil, todo. Cualquier oficio es tan digno como el primero, pero la calidad de vida de una cosa a otra difiere mucho. Por eso, todo lo que podáis estudiar. Y un consejo que me dieron en su día, que decía, y digo que tan digno en un trabajo como otro, que en principio, un barrendero no puede ser maestro, pero un maestro sí puede ser barrendero. Tenerlo en cuenta eso. Pues muchísimas gracias, José Luis. Vamos a cederle el turno ahora a Chelo, porque es interesante ver también la experiencia de las niñas, que ojo, cuidado. Ya sabéis que la situación de la mujer siempre ha estado mucho más desfavorable que la del hombre. Fijaros si nos hablamos de la educación, ¿no? Las escuelas hogar ofrecieron educación para niños y para niñas. Hemos escuchado el testimonio de un niño, antiguo alumno. ¿Cómo fue la experiencia de una niña en la escuela hogar? Buenas, chicos. Pues mira, yo más o menos como la de José Luis, nosotros venimos de una familia que eran ganaderos, mi padre era pastor, estaba en el campo, yo tenía 8 años y no estaba escolarizada, pasábamos 3-4 meses en el campo, nosotros no veníamos al pueblo y entonces pues la fundación de las escuelas hogares pues fue una cosa, un bombazo aquí en el pueblo, porque nuestros padres nos trajeron sin saber dónde nos dejaban ni con quién nos dejaban y gracias a eso pues bueno, pues muchos, mira, José Luis tiene su puesto de trabajo, yo como mujer pues no me gustaba estudiar y no estudié, me dediqué a mí, he trabajado toda la vida, me he dedicado a mi casa y bueno, nos enseñaron a respetar a las personas. Eso es muy importante, el respeto era importantísimo en aquella época. Y nosotros, yo por ejemplo estaba en una finca que estaba a 5 horas de aquí. A 5 horas de aquí. Íbamos en un burro, lloviendo, haciendo calor, haciendo frío, pasando 1000 calamidades. Yo cuando tenía 15 días mi madre me llevó al campo en un burro. No como ahora, que van en un masicosi, van en un buen coche, entonces no había coches en los campos, no había de nada. El pan lo comíamos de 15 días y estaba riquísimo. Las meriendas eran un trocito de queso o un trocito de chocolate, pero no mucho, porque hambre no pasábamos, pero bueno, tampoco había abundancia. Entonces en la escuela hogar nos dieron 3 comidas al día, un desayuno por la mañana muy completo, una comida a mediodía con 2 platos, primero y segundo, y una cena por la noche con 2 platos, primero y segundo. Nosotros no habíamos visto una ducha, nosotros no habíamos visto un cepillo de dientes, nosotros no sabíamos lo que era un agua corriente como la teníamos en el colegio luego, caliente y fría para ducharte todos los días. En fin, que gracias a las escuelas hogares hubo mucha formación y hubo mucha educación también. Y Chelo, cuéntanos una anécdota de cuando tú eras alumna interna. Pues mira, yo no es que haya sido muy mala, pero mira, una noche... Eras traviesa. Bueno, una noche pues terminamos de cenar y nos fuimos al dormitorio. Sabéis que las camas de los colegios son literas. Entonces yo me acostaba en la litera y abajo se acostaba una niña más pequeña. Pero era una monja la que estaba de guardia. Entonces, ¿qué pasó? Que se quedó en el comedor con las que no habían terminado de cenar. Y nosotros nos fuimos a la habitación. ¿Qué hicimos? Saltar unas camas en otra. Venga, salta. ¡Ah, que viene la monja! ¿Qué pasó? Yo me caí un batacazo de la cama de arriba, me di un zarpazo que todavía me está doliendo aquí, del golpe que me di. Encima nos castigó la monja, nos llevó al pasillo y nos tuvo sin sentarnos. No os sentéis, que el castigo es para estar de pie. Entonces nos tuvo allí hasta, por lo menos 2 horas nos tuvo en el pasillo hasta que nos levantó el castigo, porque entonces los castigos se cumplían a rajatabla. Cuando estábamos en la escuela hogar y nos castigaban para no salir el domingo, no se salía el domingo, que era el único día que teníamos para salir. Los domingos
Estábamos en la escuela hogar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los domingos íbamos a misa de 11. A las 12 salíamos y a las 8 estábamos en el colegio otra vez para cenar y acostarnos y empezar el lunes la semana para ir al colegio. Íbamos al colegio por la mañana y por la tarde. Íbamos de 10 a 1 y de 3 a 5. Y los sábados de 9 a 2 íbamos al colegio. ¿Los sábados también? Los sábados también íbamos al colegio, sí señor. Jorge. Íbamos al colegio y de 9 a 2. Es un detalle interesante. Y una cosa muy importante que se hacía los sábados era rezar el rosario y escribir el evangelio. Eso todos los sábados. Es que es cierto que en este caso tú te quedaste en Escuela Hogar Santa Teresa, Yo es que recorrí todas las escuelas hogares. pero la de Santa Teresa la Yo estuve recomendaba. primeramente en Santa Teresa, luego me fui a Santa Elena, donde está el Nazareno. Sí. Allí estuve 2 años o 3 estuve. Luego pasamos a la Universidad Popular. Sí, es que la de Santa Elena rotó hasta que se Sí. encontró un hueco donde dejarla en la casa. Claro, estuvimos en la Universidad Popular también, que la Universidad Popular también fue escuela hogar, que allí también estuvimos. Y luego ya nos vinimos a Santa Teresa y yo ya ahí acabé mi recorrido por el colegio. Uno de los Pero- detalles que quería aclararles para que lo entiendan mejor, ¿no? Las escuelas hogar eran alojamiento y también tenían su función de escuela, ¿vale? Pero luego como los niños durante el día, ya que estaban en el pueblo, son niños del campo que estaban en el pueblo, durante el día salían a, por ejemplo, la escuela del parque. Claro. ¿no? Nosotros Así que íbamos, entonces, que aquí. nos llevaban a la escuela, íbamos de 2 en 2, porque nosotros porque no habéis visto la película de Vida de Pastores, pero íbamos de 2 en 2 al colegio en fila, en una fila muy grande. Por ejemplo, en la escuela de San Vicente había 105 niños. 105 niños. Una Porque fila de 50. En fila de 2. Una fila de 50. Sí, 105 niños había. Porque yo tengo un primo que entró que era así, chiquitito, tenía 5 años y tenía el 105, el número 105. Yo tenía el 26, mi número de escuela hogar era el 26 y el de mi primo era el 105. O sea, que fíjate tú lo que había, bueno, por ahí habrá alguna foto, bueno, ahí ha puesto más Nazaret una foto de todos los niños que había. Y nosotros pues estábamos, algunos lloraban, porque se acordaban de sus casas. Pero vamos, yo lloré poco, yo estaba a gusto. Yo no fui de la llorona, pero los había que lloraban. Los había de Villanueva. Y salían. Venían en septiembre y salían en Navidades. Venían en Navidades y salían en Semana Santa. Y de Semana Santa al verano. Ni salían fines de semana. Entonces las escuelas hogares que no se cerraban. Estaban abiertas de noche y de día, o sea, durante toda la semana. Y cientos de niños. Y muchos niños. Oye, y habiendo los del pueblo de aquí, tampoco salían porque sus padres estaban en el campo y a ver, como coches no había teléfono, no había televisiones en el campo. ¿Sabes con los que jugábamos? Con los que veíamos, claro. Nuestros padres cuidaban ovejas, pues nosotros, ¿sabes lo que hacíamos? Cogíamos chinitas. Chinato. Y eran nuestras ovejas. Y los más largos, las piedras más largas eran los pastores. Le hacíamos sus casas y así jugábamos, con lo que veíamos si no había otra cosa. Imaginación. Así que con imaginación. Oye, Natalia, ¿puedo hacer un comentario a Chelo? Sí. Breve, pues muy corto, era ¿cómo reaccionabais con los padres? ¿Por cartas? ¿Qué sentimiento teníais de que estuvieran lejos? Nada. Nosotros estábamos en el colegio y hasta la semana siguiente, mira, nosotros éramos 5 primos hermanos. Entonces, una semana nos sacaba una tía mía, otra semana otra tía mía y otra semana mi madre. O sea, que mi madre la veía yo a las 3 semanas. Un ratito, porque salíamos el domingo a las 12, después de misa, y entrábamos a las 8. O sea, a esa hora estábamos en casa. Y no cenábamos tampoco. Teníamos que cenar en el colegio. Así es que, porque claro, es que tú date cuenta, 5 horas, si no pregúntaselo a tu abuelo, que verás cómo lo sabe.
Pues gracias, Y- tenemos que ceder el turno a Ana porque si no nos vamos a quedar. Ay, pues entonces nos que llamas aquí todo el día aquí contando cosas. Claro, tiene que salir Ana que también tiene que contar las Bueno, anécdotas para que nos Pues dé tiempo. muchísimas gracias y ya sabéis lo que ha hecho la vida. Ismael, ¿a ti tu padre no te ha contado las anécdotas de las pelogas? ¿No te ha contado la de las pelogas tu padre? Sí. Te ha contado, hombre, claro, su padre fue alumno de las pelogas también. Mi madre no, pero mi padre. Hombre, tu madre no, pero tu padre sí sabe. Sí, haremos. Sí, tu padre también fue de las pelogas. Sí, también. Entonces, mira. Mi tía, ¿no? Mi tía también. A tu tía Leo trabajando. Bueno, niños, pues que apliquéis el test y valoréis lo que tenéis. Bueno, pues vamos a cederle el turno a nuestra Ana. Bueno, a ver, yo he sido una niña que he crecido con todas estas historias. En la familia Luján López, que es mi familia por parte de padre, pues eran 5 hermanos. Eran 3 chicos y 2 chicas. Y ellos a mí me han ido contando todas esas historias. Mi abuelo era una persona que contaba muchas historias. Y él empezaba muchas veces así. Sonaba el timbre de las bicicletas y sonaban tus tíos cogiendo el bocadillo. Y así empezaban sus historias. ¿Sabéis dónde iba primero mi familia al colegio? A la escuela de Almorchón. Ellos vivían en una finca que se llamaba el Quinto Belén. De hecho, me conoce muchísima gente cuando digo que soy la nieta de José del Quinto Belén. Toda mi familia se crió allí. Y los niños más mayores cogían la bicicleta y por la mañana iban al colegio en bicicleta. ¿Qué pasó? Que la escuela de Almorchón se cerró. Entonces esos niños no tenían donde estudiar. Mi abuelo tenía la suerte de que tenía un coche que era un Citroën 2 caballos, me parece, y luego tuvo un 4L y los llevaba a la escuela hogar. Las escuelas no eran mixtas. Los niños fueron a San Vicente y las niñas fueron a Santa Teresa. También me han contado, bueno, que fueron rotando, igual que nos ha dicho Chelo. Y bueno, a mí crecer entre tantas historias, pues me ha hecho a veces recapacitar lo bien que se lo pasaban con lo poco que había. Yo recuerdo que ellos a mí me decían, sobre todo mi padre, que ya no está, pero me decían que era muy importante lo que ellos allí aprendieron. Aprendieron a hacer una cama. Aprendieron a atarse los cordones de los zapatos que muchos no sabían. Aprendieron a vestirse, aprendieron modales, a respetar. ¿Y sabéis también lo que me llamaba a mí la curiosidad mucho? Que cuando nos juntábamos en familia, yo cogía a lo mejor una naranja o una manzana y a veces yo no sabía pelarla. Y muchos de los que estáis aquí seguro que no sabéis. Mis tíos y mis padres pelaban la fruta y la siguen pelando con cuchillo y tenedor. Y eso lo aprendieron en la escuela hogar. Ellos allí tenían su número. Si no recuerdo mal, mi padre creo que era el 7, mi tío el 80. Y lo tenían en la servilleta, lo tenían en las estanterías, en las taquillas. Y como niños que eran, en la ropa. Y en las talegas, porque entonces llevábamos la ropa en talegas. Sí, cada uno llevaba Una talega, esa era la maleta. Un saco. Una bolsa de tela como las del pan, pero una talega blanca con nuestro número cada uno. Y lo que era en San Vicente, a mí me cuenta que había 3 habitaciones, que estaba como la sala de enfermería, la habitación L y la habitación del balcón. Y dormían en literas de 2. Y los niños en la escuela hogar en San Vicente les gustaba mucho hacer bromas. Y a mí me contaron que la broma de la petaca, no sé si a vosotros eso suena, y yo no sabía qué era eso. Y eso era que se metían en la sábana y de la cama, las doblaban para cuando el otro se metiera que la tuviera que volver a hacer o algo así para hacerle la broma. Y también me contaban que estaba allí Doña Viende, porque a mí me han hablado mucho de ella, porque le tenían muchísimo, muchísimo cariño. Y por la noche, cuando ella estaba allí y no se daba cuenta, bajaban a la cocina y le quitaban la comida también. Entonces, como niños que eran, también hacían trastadas, pero sobre todo hacían cosas muy buenas. Aprendieron a jugar al ajedrez, a las damas. Escuela Hogar hizo una vez también una recolecta para comprarse ropa deportiva, porque hicieron un equipo de fútbol y se llamaban Los Rojos. A mí me han contado que mi tío y mi padre compartían la camiseta y eran el número 11, y mi otro tío era el portero, el más pequeño, que ese sí que lloró mucho cuando entró en la escuela hogar porque entró muy pequeñito. Mi padre ya entró con 11 años bien largo y era de los más mayores, pero mi tío, el otro era el más pequeñito, lloraba mucho. Suerte que a veces podía salir por las tardes y iba a visitar a la familia hasta que también tenían en el pueblo, pero
Aprendieron muchísimo, igual que mis tías me cuentan que aprendieron pues asignaturas de pretecnología, aprendieron a coser, también se llevaron sus castigos de las monjas, alguna vez en el balcón porque no se portaron muy bien. Y bueno, pero sobre todo lo que a mí me queda hoy deciros es que yo he crecido con estas historias que me han transmitido muchísimos valores. Y en la presentación de la revista yo le escuché decir a ellos que antes había menos formación, pero había más educación. Yo sin esa escuela hogar, porque yo el otro día hablando con mi tío decía, contarme más cosas todavía, y me decía, si es que solo puedo decirte que estoy muy orgulloso. Es que gracias a la escuela hogar, ellos hoy han podido tener sus negocios, ellos siguieron dedicándose a la ganadería, ellos tuvieron sus explotaciones ganaderas, y gracias a eso, gracias a que le enseñaron a todo eso, hoy son los que son. Porque sin la escuela hogar, esos niños que iban al colegio del Morchón se hubieran quedado en el quinto Belén y allí no hubieran podido salir, no hubieran podido aprender otras cosas. Entonces yo ahora mismo os digo una cosa, recapacitar, pensar lo importante que es que podamos tener una institución que vele por nosotros y unos docentes que día a día nos quieran inculcar esos valores. ¿Sabéis una cosa? Las personas humildes van a cualquier sitio. Entonces, siempre hacer ese valor, destacar el valor de la humildad y saber reconocer de dónde venimos. Yo siempre lo voy a reconocer, yo siempre voy a saber de dónde vengo, porque a mí mi familia me lo inculcó así. Yo crecí entre estas historias, unas historias de gente como que tenemos aquí hoy, grandes personas. Yo solamente ya me queda traerles una foto que he traído, una que tengo aquí si queréis pasarla, porque en la escuela hogar se hacía un portal viviente y mi padre participaba en el portal viviente. También se hacían las típicas fotos en las pizarras, si las queréis ir pasando, de cómo era una familia en aquellos tiempos. ¿Vale? Aquí tenéis fotos si las queréis ir pasando. No me queda a mí nada más que en los últimos 5 minutos concluir con una idea. Vale, la última idea. Bueno, pues a mí me ha encantado, sobre todo es que creo que el tener testimonios directos de antiguos alumnos es fundamental, porque por ejemplo yo no lo fui y es fascinante lo que pueden llegar a contarnos estas personas mientras están aquí. Bueno, simplemente concluir esta charla diciendo que me parece fundamental que se incluya en la educación secundaria aspectos relacionados con la historia de nuestro pueblo y más sobre el tema de la educación, en este caso, y de la cultura y del patrimonio, porque muchas veces aquí nos dedicamos a impartir docencia sobre ciertas asignaturas, es decir, aquí os enseñamos matemáticas, inglés, francés, etc., pero nunca hacemos una reflexión sobre la educación en sí misma, lo que ha significado para nuestro pueblo en estos 60 años que estemos hoy donde estamos. Entonces, creo que ha sido un tema interesante para celebrar el Día Internacional de la Educación. Concluiros con la última actividad, que es una actividad que vais a desarrollar en vuestra clase de lengua a partir de las anotaciones que habéis tomado hoy y las anécdotas que habéis escuchado. Vais a participar, o queremos que participéis, desde luego las profesoras de lengua lo van a plantear así, en el segundo concurso sobre las escuelas hogar. ¿Cómo te imaginas tú que era la vida allí? Me gustaría que, con la inspiración que os podáis haber llevado de hoy, escribáis una historia. Aunque sea inventada la anécdota, pero que desarrolléis vuestra creatividad. Vale, por ahí veo intención, buena voluntad. Bien, pues en lo que queda de clase de presentación, quiero que empecéis a poner por escrito ideas que os hayan llamado la atención de lo que habéis escuchado. Pues mira, a mí me ha encantado la anécdota de Chelo, o a mí la idea del cuarto de baño me ha parecido espectacular, me ha parecido increíble. No sé cómo alguien pudo vivir en esa circunstancia. ¿De acuerdo? Ómnibus. A ver, os cuento. Yo ayer, las 12 de la mañana, me tomé mi segundo descafeinado del día. Entré en un bar de aquí del pueblo y un señor muy amable pues me puso un vaso de leche, el sobre de descafeinado
me puso la cucharita y me puso un sobre de azúcar. Él no sabe que yo no tomo azúcar. Yo no tomo azúcar. Yo tampoco se lo dije. Pero él me puso el sobre de azúcar. Y yo me alegro que me lo pusiera y además me pasaré y le daré las gracias. Creo que cuando dejamos de ser amables perdemos lo mejor que tenemos las personas, ¿no? Y yo pues eché mi descafeinado, lo moví y cogí el sobre de azúcar. Y en el sobre de azúcar había una frase que quiero compartir con vosotros y que le agradezco a Nazaret que me haya dado la oportunidad. Y la frase dice, es la importancia de vivir atentos muchas veces, ¿no? La lectura de un buen libro, en este caso ya conocéis Memoria, yo os digo que es un buen libro, que lo tenéis aquí en la biblioteca del centro y lo tenéis en la biblioteca Casimiro Barbado González. Entonces, la lectura de un buen libro, como puede ser Memoria, es un diálogo incesante en que el libro habla y el alma contesta. Pues bueno, yo os animo a que leáis Memoria. Y eso es lo que quería deciros.